Buenos días, allá en Barquisimeto, Venezuela. Mi nombre es Felipe Aliaga, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás y el coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en esta jornada internacional. Agradezco al profesor doctor Esteban Adolfo Oliva, quien amablemente me invitó a dar las palabras inaugurales del evento. Desafortunadamente, por motivos de imprevistos, mañana no los podré acompañar de manera online, pero sin embargo les quería dejar este mensaje, que más que una ponencia son algunas reflexiones como tal, para inaugurar la jornada que ustedes tienen mañana, que sin duda va a ser muy fructífera viendo el programa. Este encuentro internacional, Nuevos Imaginarios en Tecnología, Lingüística y Sociedad y Política en Latinoamérica. Creo que les deseo, digamos, una gran jornada, grandes aprendizajes, que las conferencias generen muchas inquietudes, que se abran muchas interrogantes para futuras investigaciones y que sea un espacio para compartir y seguir generando una academia abierta y una academia propositiva. En ese sentido, se me invitó a Esteban, que lo he conocido en Bogotá, me ha invitado a presentar una ponencia inaugural, que en este caso el concepto es la búsqueda de imaginarios que trasciendan fronteras, ¿no? Recuperando lo humano en un mundo de egoísmos. ¿Por qué he querido llamar así a la ponencia? Que más que un texto académico como tal, es una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, sobre todo ya que estamos hablando de tecnologías. Son tecnologías y son nuevas formas de comunicación que desde múltiples perspectivas están transformando la realidad social contemporánea. Entonces, más que un texto, digamos, bibliográfico, son unas reflexiones personales que quiero dejar abiertas, digamos, también a ustedes, como para poder seguir reflexionando sobre lo mismo. En primer lugar, la primera interrogante, vamos a poner números a las interrogantes. La primera interrogante la he denominado el autocontrol de la frivolidad. El autocontrol de la frivolidad. Es decir, esa frivolidad que de alguna manera se ha transformado en una característica de lo banal, ¿sí? Pero que también forma parte de lo trivial. ¿A qué me refiero con esto? Estamos operando en un mecanismo del ver y el compartir que se sustenta en una serie de categorías y de elementos que los he denominado como el rizoma de la superficialidad, que se ha ido desprendiendo, digamos, ¿no? Ha ido irrigando, ¿no? Tomando un poco la metáfora de lo líquido de Zygmunt Bauman, por distintos espacios de la cotidianidad contemporánea. Entonces, en este caso, hablo de qué? De la farándula, que ya hace un buen tiempo nos viene preocupando, la farándula. De hecho, hoy en día se ha creado, digamos, desde el experimento de laboratorio a pasar a la televisión, como el caso de los reality shows. Las cirugías plásticas, que en muchos casos forman parte ya de ciertas características estéticas de personajes de la televisión, de actores, de actrices, de músicos, cantantes, pero no solamente eso, sino que ya forma parte en muchos aspectos de la cotidianidad de muchas personas, ¿no? La cirugía estética, como una preocupación contemporánea, que forma parte de este rizoma de la superficialidad. El tema del modelaje, el tema de la estética del modelaje, de la delgadez, del culto al cuerpo, de la cultura fitness, es otro de los aspectos que también se transforman en en lo que yo he planteado como la necesidad del autocontrol de la banalidad, perdón, de la frivolidad.
la preocupación sobre actores sociales como son los futbolistas y sus vidas personales y sus hobbies y sus objetos y su ropa y sus cortes de pelo, y eso cómo se ha ido traduciendo en modas juveniles que van más allá del incentivo por el deporte, sino que son copias de ciertas prácticas que no dejan más allá que simplemente una sensación de vacío, ¿no? En muchos casos pasan y no tienen una duración de largo plazo. La propia apariencia, es preocupante ver que muchas personas, muchas chicas, hoy en día uno puede verlo en los parques, lo puede ver en centros vacacionales, en las plazas, están todo el rato sacándose selfies y no solamente sacándose uno, sino que uno tras otro y durante mucho tiempo están repitiendo la lógica del selfie. Entonces tenemos que este rizoma, este autocontrol necesario, yo lo planteo como un autocontrol porque ya está estudiado que ciertas prácticas relacionadas con las tecnologías pueden causar dependencia, al menos, y adicción ya en un sentido más preocupante del asunto, ¿no? El segundo aspecto que he denominado evadir la trampa de la ficción. La trampa de la ficción, debido a que hoy en día hay una serie de industrias, podríamos llamarles culturales, sí, pero dedicadas a crear la idea de la felicidad a través de ¿qué? De una eficacia fantástica, es decir, esa idea de felicidad que se otorga de manera espontánea e instantánea se encuentra fácilmente a través de las redes sociales, a través de las páginas web. ¿Me refiero a qué? Me refiero a prácticas tales como el consumo electrónico, el consumo de productos de venta por internet, me refiero a sitios de juego, me refiero a sitios de apuestas, me refiero a cibersexo, me refiero a la industria del porno. Entonces todos estos aspectos que he denominado como la trampa de la ficción nos venden la idea de un espacio de seducción y de anhelo que de alguna manera cuando pasa el efecto vuelve a generar una incertidumbre, una sensación de vacío. Entonces ahí está el engaño de la felicidad bajo el efecto de lo efímero. Ese es el segundo aspecto preocupante que debemos vigilar y estar a la retaguardia de todos estos procesos que hoy en día se ven a través de las nuevas tecnologías. Y para ir terminando, siguiendo la lógica de qué, de respetar, de recuperar lo humano, ¿no? En este mundo de egoísmos, planteo apostar, digamos, por narrativas emancipatorias, ¿no? Ese es el tercer aspecto de esta reflexión. ¿A qué me refiero con esto? En principio, estamos luchando contra el egoísmo porque los sistemas de mercado que nos circundan han generado la idea de la extrema materialidad y el valor del ser humano en relación a sus posesiones, ¿no? Ese aspecto ha superado de todas formas la solidaridad y el cuidado mutuo. Entonces, siguiendo un poco la ruta de los grandes relatos instaurados posguerra, por ejemplo a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, planteo que dentro de todo este esquema discursivo de la superficialidad y de la banalidad, debemos volver a recuperar el concepto de dignidad. ¿Sí? Debemos darle especial atención, más bien, especial atención al respeto por el otro y especial atención al respeto por las personas, pero también por la naturaleza. Entonces, en este sentido, hay una serie de imaginarios, de búsqueda de imaginarios que trasciendan estas fronteras. Y las tecnologías son recursos operativos, recursos técnicos que aún están, desde mi perspectiva, en un potencial poco explotado, poco desarrollado para lograr este efecto de construcción del imaginario a nivel internacional, a nivel global, a nivel transnacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, movilización social para el arte, movilización social para la justicia. Entonces, la tecnología como un mecanismo no solo de protesta, sino que un mecanismo de visibilización, un mecanismo de hacer ruido, le vamos a denominar, hacer ruido a través de la tecnología.
En este sentido también hay un desafío, ¿no? Este desafío es muy grande y es un desafío que nos apela, digamos, sobre todo en estos tiempos donde la crisis en Venezuela ha hecho que gran parte de sus ciudadanos hayan decidido y se vieran, en la gran mayoría de los casos, obligados a salir del país. Entonces, en este caso, ¿cuál es el desafío? El desafío es combatir el miedo, ¿sí? El miedo del cual habla Bauman, ¿no? Lo tomo como referencia a este gran pensador polaco, que consiste en que pasar de la desconfianza a la confianza, ¿no? Es un proceso que debemos pensarnos, cómo hacerlo, ¿no? Yo en este momento no voy a dar las claves, ¿no? No voy a dar la respuesta, simplemente lo dejo sobre la mesa, en el sentido de que vivimos hoy en el mundo de la desconfianza, no solo en el mundo de la incertidumbre, ¿no? No solo en el mundo de la angustia, no solo en el mundo de las preguntas, sino que en el mundo de la desconfianza, esa desconfianza que nos alejó en muchos casos de los políticos, esa desconfianza que nos ha alejado de las instituciones, esa desconfianza que nos ha hecho dudar, ¿no? Dudar de los funcionarios, dudar de las capacidades del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos dado, en muchos casos, no hemos dado muestra de la evolución de la humanidad, ¿no? Llevamos miles de años de historia y aún así vivimos en tiempos donde la sociedad es injusta, es decir, inequitativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Inventar los mecanismos. Las redes sociales, las páginas web, los sitios en internet son espacios de creación. Creo que el desafío es grande, sí lo hay. Hay casos donde las redes han apostado y han servido para la movilización. Lo vemos en los jóvenes, lo vemos en casos en Chile, en México, en distintas experiencias como por ejemplo en España con el Podemos, en Egipto, donde la interacción virtual ha permitido la unión de la gente y el compartir información de manera instantánea, ¿no? Sin embargo, aún así, tenemos temas que discutir, tenemos temas por construir. ¿Cómo reducir la estigmatización de ciertos sectores de la población? ¿Cómo reducir la estigmatización de ciertos colectivos, de ciertas personas? ¿Cómo inventar mecanismos, fórmulas, modelos? ¿Cómo compartir ideas para luchar contra la exclusión social? Y apostarle a la inclusión, apostarle a la igualdad. Entonces tenemos un gran desafío que es crear plataformas sociales, virtuales, internacionales. Ya hay casos, ¿no? WhatsApp es un mecanismo. Hay que prestar especial atención a qué está pasando. El problema es que no tiene la estructura aún. Tenemos el desafío de crear esa estructura, de crear esas plataformas, es decir, creer en ellos para un beneficio de la sociedad. Está bien, yo no soy un crítico cerrado frente a la posibilidad de que las tecnologías son mecanismos de diversión, son mecanismos lúdicos. Tenemos que contemplar esa faceta, digamos, que nos ofrece el mundo, ¿no? El mundo nos ofrece diversión, los espacios sociales están hechos también para eso, para distendernos, pero también tenemos que crear estos espacios como denuncia, como creaciones artísticas y como desarrollo fundamentalmente de ideas. Entonces, tenemos allí un gran desafío por delante, ¿no? Ese gran desafío nos permitiría a nosotros construir historicidad, recuperar la memoria, unir capacidades y salir un poco de este pensamiento indiferente que muchas veces es fruto de este rizoma de la superficialidad, es fruto de la seducción, ¿no? Es fruto de la trampa de la ficción. Entonces es importante salir de la indiferencia. Y para terminar, yo quería dejar una frase, ¿no? Y decirles que, bueno, si al menos todos tuviéramos una causa por la cual luchar, el mundo cambiaría. Esto porque, digo, si el problema es que hemos perdido las ganas, ¿sí? Y los jóvenes en este momento están con el celular, están con el computador, están con la tablet, tienen el mecanismo en sus manos. Entonces, recuperar esas ganas también pasa por este nuevo objeto que está acoplado al cuerpo. Entonces, tenemos que volver a construir, digamos, nuevas utopías. Creo que estamos en una gran tarea. Este mecanismo es un mecanismo útil, es un instrumento, la tecnología como mecanismo de transmisión de información, como diría Manuel Castells,
luchar por el cumplimiento de las utopías, como diría Boaventura de Sousa Santos, cuidar el futuro para tener cuidar el presente para tener un buen futuro. Pensar respuestas, revisar experiencias, la historia, filosofías, otras luchas que nos vuelvan a inspirar. No cansarse es una de las grandes, consignas, ¿no? En una conferencia en la cual he estado con una misión religiosa, hemos compartido y he visto esto, ¿no? El que frente a las causas que uno asuma, que uno defienda, no debe cansarse. Hay que dar toda la pelea y creo que en este caso hay que volverlo un objetivo de vida. De esta forma creo que la tecnología nos va a permitir, por un lado, satisfacer nuestras necesidades de conocimiento, porque es un mecanismo de apertura al saber. También satisfacer nuestra necesidad lúdica de disfrutar, de reírnos, de conocer experiencias que nos parezcan agradables. Pero también, así como nuestro bienestar propio, tenemos que abrir el espacio, hacer el esfuerzo y volverlo una tarea constante y permanente sobre el bienestar de los demás. Y creo que de esta manera, pensando en esas claves, podemos articular el uso de la tecnología, nuestras perspectivas de vida, pensar en lo que está nublando un poco el pensamiento y asumirlo como una tarea, ¿no? Es una misión de reflexión larga que debemos crear los mecanismos para poder contrarrestar los dos primeros fenómenos de los cuales mencionaba y abrir este espacio, ¿no? Nuevos imaginarios que trasciendan fronteras, recuperar lo humano, que es algo muy importante, recuperar la dignidad de la cual la Carta de las Naciones Unidas nos habla de manera reiterativa, como el respeto hacia el otro. Entonces, les deseo una feliz jornada, les deseo un seminario, una jornada internacional fantástica. Espero algún día poder visitar Venezuela, poder encontrarme nuevamente con la academia, con los profesores que he tenido la oportunidad de conocer acá en Colombia. Le envío un gran abrazo a Esteban Oliva por su esfuerzo, por las ganas de sacar adelante la academia venezolana, al profesor Luis Beltrán Saavedra, con quien también he compartido información y conocimientos, y a todos los asistentes, expositores que van a estar en esta jornada. Les deseo lo mejor, que salga mucho aprendizaje, mucha fuerza a la Academia Venezolana, mucha fuerza, mi completo reconocimiento y admiración por todo el esfuerzo que están haciendo por mantener una academia viva, vigorosa, y apostarle a que el país cambie, digamos, su situación política, su situación económica, y podamos disfrutar de una Venezuela próspera en el corto plazo. Así que les mando un abrazo grande y muchas felicidades por la jornada, y están todos invitados a, no está de más decirlo, a unirse a la red iberoamericana de investigación en imaginarios y representaciones, y aspirar al congreso, al tercer workshop que vamos a realizar en Ciudad de México, dirigido por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en el mes de octubre del 2020. Toda la información está en el sitio de nuestra red. Así que un abrazo fraterno y que tengan una feliz jornada. Muchas gracias.